¿Cómo están todos? Bendecidos. Bueno, pues ya le pedimos a Dios que examinara nuestros corazones, ¿no? Así es que abre tu Biblia ahí en 1 de Samuel 16:7. Ya sabes que Samuel también era de velocidades, allá primera y segunda. 1 de Samuel 16:7. ¿Ya estamos ahí? Dice, y Jehová le respondió a Samuel. Samuel era el profeta, ¿no? Y le dice claramente al profeta, no mires a su parecer, o sea, no mires a la persona, ¿no? No mires si es guapo, si es feo, si habla bonito, si te convence, si tiene buenas respuestas, si te ha prometido, si ha dicho que sí y luego lo hace. No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Dios no mira lo que mira a quién. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. ¿Amén? Y eso es clave, mis hermanos, porque tú y yo podemos parecer lo que queremos ser ante las demás personas, ¿no? Es más, ¿cuántos podemos comparar que en el noviazgo somos unos y después ya del matrimonio, ay caray, como que se quitó la máscara, no sabe el verdadero, así, ay, sí, pero acá trae una cara de buen ambiente y vida, como te quiero, y la lleva al restaurante y escoge lo que quieras y todo, y después ya casados no te salgas del paquete y que mejor vamos al Pips y vamos a ¿no? Entonces como que las cosas cambian, ¿no? Entonces lo importante de todo es saber mirar también como Dios mira. Dios mira, ¿qué mira? El corazón, o sea, porque por lo exterior podemos simular ser, pero no es. Entonces, cuando viene la prueba es cuando sale verdaderamente el corazón de cada quien, ¿sí? Y entonces tú te llegas a espantar porque cuando reconoces el corazón de la persona real, dices, ¿y ahora cómo salgo de esto? ¿No? Ya me metí. Bueno, pero por un lado, pero por otro lado, los hijos también tienen un corazón y también los hijos debemos nosotros buscar conocer su corazón. Entonces, recordemos que todos tenemos una lucha por las tinieblas que traemos, y tú tienes unas tinieblas y tus hijos tienen unas tinieblas, ¿no? Bueno, y con el cónyuge, bueno, pues ese ya te la tienes que aguantar y a ver sigue orando, ¿no? Ya apareció el verdadero, ¿no? Pero Dios mira, siempre Dios mira el corazón de todo. Mira, vamos al libro de Hechos 1:24. Ya sé que los que traen aquí su computadora en la mano, si llegan como luego, ¿no? Dice Hechos, están orando, y es una manera correcta de orar. Hechos 1:24 dice, y orando dijeron, tú Señor, que conoces qué, muestra cuál de estos dos has escogido. Fíjate, están en un momento de una decisión, están buscando decidir
¿quién va a suplir al 12º apóstol, no? Porque Judas había... Entonces ellos decidieron hacerlo a su manera, ¿no? Entonces, antes de hacerlo, sí oraron y le dijeron, Señor, muéstranos el corazón, ¿no? Pero finalmente Dios no les reveló nada y echaron suertes, ¿no? Entonces a ver quién se queda con otro, el 12º apóstol, ¿no? O el 12º, ¿sí? No sé si siga 12º o 12º, pero unos dicen, ¿en qué delegación estás? En la 10ª, ¿no? Estás en la 10ª. Entonces dice aquí que tú le tienes que preguntar a Dios, o sea, tú tienes que decirle a Dios, Señor, muéstrame mis tinieblas, Señor, muéstrame mi corazón, o sea, realmente qué es lo que te agrada a ti, dónde estoy bien, dónde estoy mal, ¿eh? Ahora, una cosa muy importante es con los hijos. ¿Cuántos son papás aquí? Díganme si no amamos a los hijos. Y por los hijos hacemos todo lo que sea necesario. Y entonces, como los conocemos desde chiquitos, de repente alguien de fuera dice, oye, tu hijo está haciendo esto, imposible. Yo conozco a mi hijo. ¿Sí? Tú no lo conoces, porque tú has visto su parecer y tú lo amas, pero él tiene que tener una comunión con Dios. Entonces, los hijos también tienen tinieblas. ¿Amén? Entonces tú tienes que reconocer cuando Dios te tiene que mostrar. Mira, número 1. ¿Los hijos qué son? ¿Una herencia de quién? Los hijos son una herencia de Dios. Es decir, una herencia, no trabajas por ella, no haces nada más que recibirla, ¿no? Es que a mí me dolió, pues sí, pero no hiciste nada. Bueno, sí hiciste algo, pero la verdad de las cosas, o sea, a mí de repente, cuando me dijo mi esposa, estoy embarazada, pues qué padre, o sea, qué buena onda, ¿no? Estoy diciendo, papá, sí, ¿no? Qué padre, ¿no? Y ahora, pues, ¿qué sigue? Pues van a juntar una lanita, porque esto va a costar, ¿no? Y entonces, yo de repente, pues, y mi esposa empezaba a subir 1 kilo, y yo no me quedaba atrás, dije, yo también. Y ella subía 2 kilos y yo también 1 kilo. Y cuando llegó a 9, que se le quitan los kilos. Y yo que le sigo, ¿no? Pero lo impresionante es que yo no sabía qué estaba sucediendo. O sea, sí lo sabes por los libros y todas esas cosas, pero se está desarrollando un ser tan perfecto que solo Dios puede hacer. O sea, hoy que ya se puede saber más, porque en los años cuando todavía nacieron mis hijos, no sabía si era niño o era niña. Mi mamá decía, mira, si está chipotón, entonces es niño, y si no está chipotón, no es niño. Entonces, sus creencias, ¿no? No sé si funcionaba o no funcionaba, pero la verdad es que hoy veo que alguien se embaraza y van y lo llevan y le pasan una cámara aquí, y ves a un niño ya moviéndose. Y ves las piernitas y los brazos, y después cuando nacen y empiezan a caminar y a hablar, o sea, me impresionas de cómo empiezan a hablar y a razonar. No sé si es impresionante que un niño de 1 año te esté diciendo, haz esto y yo quiero esto y eso solamente Dios lo puede hacer. Por lo tanto, los hijos que son un regalo de Dios. Pero ¿qué crees? ¿Ese hijo tiene espíritu? Sí. ¿Tiene un alma? Sí. ¿Y también vive en un cuerpo? Sí. Y entonces tu función es ¿qué? Orar. Pues número 1, para que nazcan de nuevo. Porque Dios no tiene más que hijos. O sea, Dios no es abuelo. Solamente Dios tiene hijos. Y tu función es que nazcan de nuevo. Porque naciendo de nuevo, ¿qué les sucede? Dios, ¿qué les va a regalar? Un espíritu nuevo. A mí me encanta cuando un niño lo conozco aquí y de repente ya llegó a Cristo y entonces ese niño se convierte y se empieza a enamorar de Dios
y lo ves en la adoración y está cambiando, está transformando, dices, gloria a Dios por eso. Y lo más que tienes que hacer es primero asegurarte que nazca de nuevo, ¿no? Pero también tienes que pedir que te muestre su corazón. También tienes que pedir que se muestre su corazón. Y entonces es ahí cuando tú y yo tenemos un reto como padres. Como padres tenemos un reto. Y mira, vamos al libro de Lucas 15, a esa historia que todos sabemos, ¿sí? Lucas 15, 11. Asegurarte que nazca de nuevo, ¿no? Pero también tienes que pedir que te muestre su corazón. Ay, ese es un clon, ¿o qué? ¿Cómo le haces para hacer dos iglesias? ¿Qué tienes un clon? No puedo, también. Estoy llorando para que Dios siempre levante hermanos en la iglesia que sean los que sí sean instrumentos de Dios, y la miseria en esta iglesia lo hay. Amén. Que Dios ha sido bueno. Lucas 15, 11. El Señor Jesucristo dijo, también dijo, un hombre tenía ¿qué? 2 hijos. O sea, aquí te tienes que identificar tú y decir, a ver, yo soy también una persona que tuve 2 hijos, a lo mejor tienes 4, 5. No, bueno, como Rodolfito, es sincero. Trae el equipo de fútbol con todo y reserva. Con todo y la reserva. Y entonces dice, tú te tienes que identificar aquí, un hombre que tenía 2 hijos. Y dice, la parábola, ¿cómo se llama? ¿Y qué significa pródigo? Alguien que malgasta, que no valora lo que tiene. O sea, los hijos son pródigos porque desde que nacen, a ver, ¿quién se preocupó por tener una habitación para cuando naciera tu hijo? Los padres, ¿no? ¿Quién se preocupó por pintarla del color cuando ya supo que era? ¿Quién se preocupó por comprar que hasta que hiciera su baby shower para que llegaran los regalitos? ¿No? Ahora, cuando llegue ese niño, ya la familia tiene biberones en casa, ya tiene ropa para dónde va a llegar, no se anda preocupando porque esté cálido el lugar. ¿Cuántas veces no piensas en la cama, sacas la cama y compras una cuna? ¿No? Entonces los hijos son pródigos. O sea, ellos no saben lo que costó todo eso. Pero el punto es que llega un momento en que el hijo debe dejar de ser pródigo. Es decir, tiene que tomar su lugar. Pero el asunto está en que nosotros los padres, y me sumo yo ahí, todo el tiempo de nuestro caminar estamos cuidando. A ver, recordemos un versículo bien claro. Dejará el hombre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola. A partir de ese momento, la verdad es que tu papá tendrías que hacerte un lado. Papás, o sea, porque dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. En ese momento hay una nueva familia, ¿no? Pero el versículo dice, ¿dejará quién? ¿Los papás o el hombre? ¿Por qué? ¿Por qué no dijo el Señor, dejarán los padres a los hijos? Ahora, ¿el Padre Celestial nos ha dejado alguna vez? ¿Qué hace un padre? Nunca deja a los hijos. O sea, eso es algo, es una ley en nosotros, que nosotros nunca vamos a soltar a los hijos, porque de diferente manera los amamos, pero también es una instrucción de Dios. Entonces, ¿qué tiene que hacer un hijo? Papá, ya se acabó. Yo tengo que dejarlo. Yo te puedo honrar y todo, pero ya no tengo que venir
ni a pedirte, ni a vivir aquí, ni que préstame un pedacito de terreno, y que qué me vas a dejar, y que el otro, ¿sí? Porque tiene que dejar de ser ¿qué? Pródigo. Porque mientras es pródigo es una persona que malgasta los bienes. O sea, no valora las cosas. Cuando eres hijo, no estás luchando que cuiden los cuadernos. No estás luchando que no metan la ropa bonita al lodo. ¿Sí o no son pródigos? Ahora, pero yo digo, es correcto porque tu función es educarlo. Y la Biblia nos habla de muchas maneras de educar a los hijos. Pero llega el momento en que el hombre tiene que dejar. Y aquí vemos un ejemplo de un hombre que sí dejó a su hijo. Dice aquí Lucas 15, Lucas 15, 12. Recuerda que dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y dice, y el menor de ellos, normalmente, ¿quién es más consentido? ¿El primero o el segundo? ¿O quién siempre es más consentido? ¿Cuál? Siempre el último, ¿no? Aunque el primero siempre estrena. Porque al que sigue le van pasando los mismos zapatitos y las mismas botas. Pero ves familias donde por ahí llega el coladito, ¿no? Porque ya dejaron de tener hijos y 5 años, 7 años nunca les pasa. Y ese niño es más consentido que nada. Y entonces dice la historia aquí que el menor de ellos le dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponden. O sea, ¿por qué te voy a dar? O sea, que me corresponden. ¿Y de dónde sacas que te corresponden? Si yo quiero te doy, si no quiero no, ¿qué? No te doy. Si yo no era un hijo pródigo, ¿qué decía que yo cuando me veía a su casa? Esta es mía. Hay una parte mía, ¿no? ¿Qué diría cuando veía los coches de su papá? Que fue creciendo. Y además tú se lo dices, todo es tuyo, mijo, ¿no? Pero además era muy consciente, ¿no? Dame mi parte, ¿no? Yo sé que a mi hermano le vas a dar otra. ¿Cuántos hijos tenía? 2. Así es que es como cuando un hijo empieza a tomar decisiones. Pero dice aquí, dame la parte de los bienes que me corresponden, y le repartió ¿qué? También podría haber dicho, no te voy a dar nada. ¿Cómo sabes que te voy a dar? ¿Te quieres ir? Vete, ¿no? Ahora, dice aquí la historia de esta parábola. Dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue ¿a qué? Se fue lejos. ¿Quién fue el que se fue? O sea, el padre le dijo, dame mis bienes. Y dijo, bueno, pues tómalos, aquí están. Pero ahora, ¿qué hizo el hijo? Lo juntó. ¿Y quién decidió irse? El hijo. Dice, se fue a una provincia apartada y ahí, como pródigo, desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ahora, ¿cómo vivió? Desperdiciando todo. Versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, fíjate el esfuerzo de un padre, ¿sí? El esfuerzo de un padre por formar una herencia y por ser hijo pródigo, ¿qué hizo? ¿Qué hace un hijo pródigo? Malgasta.
Entonces, ¿cuál fue el error de este padre? ¿Dónde se escuchó? Darle todo. ¿Sí? O sea, por el amor a los hijos, ¿qué das? Los mejores paseos, los mejores restaurantes, la mejor ropa. Cuando compraste tu casa, ¿pensaste en tus hijos? Y aunque no estuviera, ¿no estabas planeando una casa con varias recámaras para que quedara el hijo? Tu vida la rodea alrededor de tu cónyuge y de tu familia y de tus hijos. Entonces, ¿pero cuál fue el error de ese padre? Darle todo. ¿Y solucionarle qué? Todo. Solucionarle la vida. ¿Qué tenía que haber hecho ese padre en esa educación que le fue dando? ¿Irle quitando qué? Lo pródigo. A ver, yo veo casos donde de repente veo maestros llegar con sus hijos como ayudantes. ¿Qué están enseñando? A trabajar. Entonces llegan ahí y son maestros albañiles y ahí traen al hijo cargando, traen arena y traen el otro, hasta te dan cargas. Es un jovencito, tiene 13 años, usted ya lo trae ahí, no tiene que aprender. No. ¿Pero qué va a sacar al futuro? Algo bueno. No. Entonces, ¿tiene que ver las decisiones que se tomen a tiempo? Sí. Porque aquí vemos que hubo un error de este padre. Primero, para mí no debe haberle dado sus bienes si no los había trabajado. Porque los bienes o la herencia es un regalo. Es más, ningún hermano debería de pelearse por una herencia, porque es un regalo. ¿Cómo dices? ¿Tú qué hiciste? ¿Por qué la quieres toda? Nadie debería de pelearse porque es un regalo. Entonces, ¿por qué se pelea el hombre? Porque hay que codicia, quererlo tener todo. Todo el mundo decir, mira, esto me corresponde a esto y todos se quieren sumar, porque hay que codicia. Y entonces dice aquí la historia, ¿sí?, que se acabó todo el dinero porque no fue enseñado a cuidar los bienes, no fue enseñado a que tenía que trabajar y aprender a ganarse la vida, ¿no? Y que mucha gente sin ser cristiana hace eso, pero también habemos muchos que no lo hacemos porque amamos a los hijos y no los llevamos por el camino correcto, como dice Dios. Entonces, esta historia por eso la pone Dios, ¿sí? Porque todo lo que puso el Señor fue para enseñarnos. Y fíjate lo que le sucedió, pues era lógico. Versículo 15 dice, cuando comenzó a faltarle, ¿sí?, dice en el 14, perdón, cuando lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a ¿qué? A faltarle, pues sí, y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y mira cómo estaba desesperado. Deseaba ¿qué? Llenar su vientre. ¿Llenar su vientre de qué? De la comida de los cerdos. Pero ni aún así nadie le daba. Versículo 17. Y esa es la clave de esto. ¿Qué dice el versículo 17? Y volviendo en sí. ¿Cómo? ¿Qué es volver en sí? Reaccionas, cambias. ¿Por qué?
Porque volviste en sí. Ahora, aquí vemos una buena acción del Padre. ¿Qué dijo cuando volvió en sí? Versículo 17. ¿Cuántos jornaleros? ¿Qué es un jornalero? Un trabajador. ¿Cuántos jornaleros? ¿En dónde? En la casa de mi Padre tienen abundancia de qué? Y yo aquí perezco de hambre. A ver, entonces el Padre era un hombre que tenía empleados, tenía jornaleros, y ellos comían de la comida que ganaban. No sé si se las cobraban, no sé, pero él decía, ellos tienen. Ahora pregúntate, ¿este padre podía haberle mandado dinero a su hijo? Siendo un hombre hacendado, porque puede haber sido un hacendado o un hombre con recursos, ¿se habrá enterado que su hijo estaba malgastando el dinero? Le habrán dicho por ahí, tu hijo está en la cantina todo el día y les paga a todos y sale hasta atrás como placa de tráiler. Seguro. Seguro que le tenían que haber dicho. ¿Y cuál es la reacción cuando un hijo se quiere ir de casa? Porque no quiere las reglas. No, no te vayas. Entonces, ¿qué haces con las reglas en casa? Las acoplas a lo que quiere tu hijo y haces una mezcla de una vida mezclada ahí, donde dice, ahora ya hay chance para ti y este para mí, ya quedamos que tú llegas a la hora que tú quieres, pero de que llegas. Entonces, no. Empiezas a hacer una mezcla de la palabra de Dios, donde tú empiezas a acomodarlo, ¿sí? De tal manera que lo único que hiciste fue meterle una cafeaspirina a un problema, ¿no? ¿Qué significa una cafeaspirina? ¿Cuándo te tomas una cafeaspirina? Cuando tienes un dolor, pero no fue a la raíz del problema. O sea, a lo mejor tú traes una enfermedad que necesitas un antibiótico o algo, pero mientras estás, que me haces sentir bien, ¿no? Y dices, ahí vamos, ¿no? Y eso no es lo correcto, ¿no? Y eso sucede en muchísimos casos, ¿no? Entonces, si yo conozco una pareja donde él no quiere soltar el alcohol, ¿no? Entonces, dice, bueno, ¿qué te parece si nomás vengo ratitos cuando esté yo crudo, ¿no? Y te propongo no venir a casa cuando esté tomado. Pues ahí nos las llevamos, ¿no? Entonces, esa es una cafeaspirina al problema, porque esa no es la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué sucede con los hijos? Que muchas veces lo que hacemos es una cafeaspirina, ¿no? Pero ¿qué hizo el Padre en esta parábola? ¿Qué hizo el Padre? ¿Lo dejó ir? ¿Le mandó dinero? ¿Dejó que se le acabara todo el dinero? Sabiendo que no era su dinero. ¿Y se enteró que estaba sufriendo? ¿Quién crees que sufría más, el padre o el hijo? De saber que su hijo cómo estaba, como un perdido. Ahora, ¿pero qué sucedió? Que el padre, ¿qué ha de haber hecho mientras su hijo se enteraba que estaba mal? Oraba. Y estaba plenamente convencido de que Dios se lo iba a regresar. Tú tienes un problema, ¿qué dice la palabra de Dios? Que no dejes de orar. Ahora, los problemas vienen, es en todos los casos. Mira, ve a Gálatas 4:6. ¿Ven? Por nada estés, ¿qué dice? Por nada estés preocupado. O sea, te viene un problema.
preocupado. O sea, ¿qué tienes que hacer? Sean conocidas ¿qué? Tus necesidades, tus problemas. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Amén. A ver, dice la palabra de Dios. ¿Qué versículo tienen que parar? Pero ese sí ni dice eso. Es Filipenses. Y todos me están diciendo que hasta me estaban contestando. No les digo. Ya se lo saben. Qué maravilloso. A ver, ¿cuántos me contestaron el versículo? Qué hermoso es que decía una persona el otro día: yo leo la Biblia y no entiendo nada. Le dije: no dejes de estar leyendo, porque va a llegar un momento que en tu casa lo vas a leer y va a haber un discernimiento impresionante, porque estás lleno de la palabra de Dios y eres un bienaventurado que medita en la palabra de día y de noche, ¿sí? Y todo lo que vas a hacer va a prosperar. ¿Y sabes por qué prospera? Porque Dios está contigo. Y el que te soluciona el problema es Dios. Pero a Dios se le tiene que conocer solamente por medio de la fe. Cada vez que tú quieras ver, comprobar y esto, tú tienes que caminar en fe. Amén. Y dice Filipenses 4:6. Qué bueno que me equivoqué para ver cómo andaban ustedes. De chipocludos en la Biblia, ¿no? Filipenses 4:6 dice: por nada estés preocupado. O sea, los problemas van a venir y van a seguir existiendo. Los tropiezos van a seguir y van a seguir existiendo. Pero Dios te dice: no estés preocupado porque vas a vivir menos años. ¿Sí? Se te van a venir enfermedades que al rato vas a estar todo así como cero, porque todo estás nervioso por los problemas que no los puedes solucionar, y lo que tienes que hacer, entregarle las cargas a Dios, como dice aquí Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino que sean tus conocidas tus problemas delante de quién, delante de Dios, ¿sí? ¿En qué manera? En toda oración y ruego. Fíjate, bien importante, todo debe ser por misericordia, siempre con ruego, en toda oración. ¿Qué significa orar? Orar significa hablar con Dios. Orar significa estar en su misma presencia, en el lugar santísimo, hablando con el Creador del cielo y de la tierra, con el Omnipotente. Para el Dios que no hay nada imposible, que puede dar vida a los muertos. Para Él no hay nada imposible. Y tienes tú, gracias a la sangre de Cristo y haber recibido a Jesucristo, tienes el derecho por el Padre de poder entrar confiadamente al trono de la gracia. ¿Para hallar qué? Ay, si se me equivocaron. No, primero dice hallar misericordia y gracia para el oportuno. No pasan los versículos. Bueno, pero ahí está la otra. Es que lo veo que estás haciendo de tus tortas nada más. Se está haciendo su torta rolando. No, yo lo veo que está tratando y siempre. A ver, entonces, ¿tú puedes entrar a dónde? ¿Al trono de dónde? O sea, el trono de la gracia es donde está Dios. ¿Y la gracia qué significa? El favor de Dios. Entonces tú puedes entrar confiadamente al trono donde el único que te puede resolver tus problemas está allí. Amén. Y entonces lo primero que tienes que decir es rogarle, es decir, pedir misericordia. ¿Y por qué misericordia? Pues porque, Señor, estoy metido en este lío porque yo la regué.
por mis decisiones. Por eso vengo a pedirte que misericordia, y su misericordia es nueva gracias a eso. Pero cuando tú entras a ese lugar, cuando vuelves en qué, en sí, cuando vuelves en sí, o sea que volviste a reaccionar, volver en sí, es decir, ya no le sigo por aquí, doy la media vuelta y me sigo, ¿no? Le decía yo un varón me decía, ¿estás de acuerdo que la voluntad toda tiene que ver? Sí. A ver, una persona cuando decide bajar de peso, ¿qué hace? Se aprieta el pantalón, ¿no? Ahora, ¿cuántos en el mundo dejaron de fumar por una decisión? Dices, ya se acabó, ¿no? Porque ¿qué? Una voluntad. Y yo le decía, mira, el alcohol te está hundiendo. Ya tu familia ya no te quiere, te está hundiendo. Reacciona. Casi decía, vuelve en sí. Digo, ¿estás dispuesto ahorita a pedirle perdón a Dios y pedirle misericordia y que te quite ese deseo del alcohol? Dice, no, porque me gusta mucho. Yo me imagino al hijo pródigo así también, ¿no? Oye, hija, no te vayas. O lo malgastó todo. Hijo, ya no comes aquí. Ya veo que te repartí mis bienes y compras mucha bebida y te emborrachas y todo. Entonces, yo creo que el papá lo traía soleado, ¿no? Ya, deja eso. Entonces dijo, no, aquí nada más me está molestando mi papá, entonces me voy a ir a tomar otro lado. Pero el papá sabía que su hijo tenía que volver en sí. Y aquí está el punto. Una persona tiene que volver en sí. ¿Cuándo decides recibir a Cristo? Cuando te arrepientes de tus pecados. O sea, ¿qué significa? Volviste en sí. Así es que este padre lo que hacía, lo que dice, tenía un problema serio porque amaba a su hijo como tú y yo los amamos. Pero ¿sabes qué decidió? Ir al trono de la gracia y decir, Padre, la regué en educarlos. No lo hice responsable. No me lo llevé, no lo puse con los jornaleros ahí a trabajar en la hacienda. Él siempre estuvo allí en casita y viendo a todos los empleados. Yo lo que no hice fue meterlo a trabajar ahí. Dijo, vete a ganar el dinero como todos ellos se lo ganan. Cometí un error, Señor. Pues viene a pedir ¿qué? Misericordia. ¿Por qué? Porque volvió en sí. ¿Y qué le iba a pedir al Padre? Con todo ruego. Regrésame a mi hijo, Señor. Es mi hijo. Y el único que lo puede cambiar es tú. Porque no hay otro Dios como tú. Pero ¿qué pasa si me hubiera ganado el amor por el hijo? ¿Sabes que tu hijo está tirado allá afuera? Le están aventando las arrobas de los animales, le está llegando ahí comida. Y le he dicho, ¿saben qué? Agarren una carreta, no sé qué año estaré hablando, el coche, y tráiganselo aquí. Para que reciba todo lo que tiene aquí. ¿Hubiera vuelto en sí? Tenía que cambiar ¿qué? Su corazón. Entonces, cuando hablamos que tú y yo no debemos ser piedra de tropiezo, ¿sí? Yo quiero entender, o sea, yo no dudo ayudar a un hijo, no dudo ayudar a un hermano, no dudo hacer esto o lo que sea, pero tenemos no ser una piedra de tropiezo. Como nos puede pasar aquí en la misma iglesia, que hay personas que todos nosotros la ayudamos porque esa persona tiene necesidad y está en una situación bien difícil, pero esa persona no cambia. ¿Cuándo notas que una persona ha cambiado en Cristo? Por la palabra. Porque llega y te hace preguntas, o
escuché hoy, ay, estuvo, pero me gustó mucho ese versículo. O sea, estás ¿qué? Cambiando. Pero cuando una persona ves que no cambia y siempre quiere que le estés ayudando y ayudando, entonces eres una piedra de qué? Y no es que estés en contra de Dios, porque Dios dice, ayuda a los pobres, dale a tus hijos, ayuda más a los de la... Está bien, ¿sí? Pero ves una infinidad de casos de todo tipo donde alguien es una piedra de tropiezo. Este papá no fue piedra de tropiezo, pero le ha de haber dolido como no te imaginas. Le ha de haber dolido en el corazón, ¿sí? Pero el otro no iba, su hijo no iba a reaccionar hasta que volviera en qué? En sí. El otro día, una ovejita mujer me decía, hijo, es que no puedo venir porque pido permiso a mis patrones y luego no me lo dan y a veces me lo dan y yo le digo, ¿y por qué tienes que trabajar tú? Porque te llevo conociendo trabajando 40 años, o sea, de muchos años. O sea, yo no nací y ya estabas tú trabajando. Y entonces dice, ¿por qué? Es que él no consigue trabajo. Digo, pero te he escuchado 40 años decir lo mismo. Cuando la palabra de Dios dice que el varón, ¿qué tiene que hacer? Ser el proveedor. Y no dice el Señor que el que no provee a los de su casa es peor que qué. El que no provee para los suyos es peor que qué. Que un incrédulo, ¿no? Ahí sí nos acordamos del versículo. O sea, qué fuerte lo pone la palabra de Dios. El que no provee para los de su casa es peor que un incrédulo. O sea, tu esposo puede estar viniendo aquí cada 8 días, pero si no suple las cosas de tu casa, es peor que un incrédulo. Entonces, le digo a esta mujer, tú has sido la piedra de tropiezo. Ahora, ¿le estás haciendo mal? ¿Le estás haciendo mal a un hijo cuando tú eres piedra de tropiezo? Sí. Porque ¿quién ama más a esa persona? ¿Tú o Dios? Dios lo ama más y quiere que vuelva en sí. Y aquí está el punto de lo que yo digo que somos nosotros. En lugar de ayudar, les estamos haciendo un daño horrible. Porque estás solamente dándole cafeaspirinas a tu vida con tus hijos o con tu cónyuge o con la persona que sea, y no se soluciona el problema y simplemente traes una mezcla donde me doy ayuda y nada. Pero se está perdiendo el plan de Dios. Juan 10. Ya me acordaré, mis hermanos. En la mañana yo tenía mucho frío. Ay, no. Si lo aviento así se va a dar mejor. Gracias, Marcelo. Dice Romanos, Juan 10:9. ¿Qué dice Juan 10:9? Yo soy ¿qué? El que por mí entrare, y entrará, y saldrá, y hallará ¿qué? A ver, entonces, un hijo que no llega a Cristo, una persona que no quiere cambiar, ya está en Cristo a lo mejor, pero hay cosas que no quiere cambiar. ¿De qué se está perdiendo?
de los pastos. O sea, ¿Dios quiere decirlo? Sí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros mismos? Damos puras cafeaspirinas a los problemas. En lugar de agarrar y decir, ¿sabes qué? ¿Qué hizo ese padre? Lo dejó ir. ¿Tú crees que lo vio salir de la puerta? Sí. Y otros ven que su tío se va y él se fue. Lo bueno es que se fue con su tío. Pasó lo mismo, esto es la cafeaspirina. Está con mi hermana. Ay, sí, pues volvamos ahí. Pero un hijo nunca debe salir de su casa. Yo es que yo quiero vivir independiente. ¿Por qué? Si aquí tienes que salir casado, no hay de otra. ¿Sí o no? Todos los padres tenemos una botellota de cafeaspirinas. Este problema lo solucionamos así. Este lo mezclamos. Este le hacemos esto. Este lo hacemos esto. Y no estamos confiando en Dios. No estamos confiando en Dios. Cuando Dios dijo, yo soy la puerta y el que por mí entrara hallará pastos. ¿Y sabes quién va a hallar pastos? Ese hermano, ese hijo, ese cónyuge, ese familiar que tiene que volver en sí. Dicen, pastor, ¿por qué no va a hablar con él? ¿Qué hablo? Ya te he dicho este padre, ¿por qué no vas a hablar con tu hijo? Pues, ¿para qué voy? No ha vuelto en sí. ¿Necesita qué? ¿Qué hizo Pablo cuando se enteró en el libro de 1 Corintios 5 que había un hermano que de hermano no tenía nada, que andaba con la mujer de su papá? ¿Qué dijo Pablo? Entréguenselo a Satanás. ¿Para qué? Y para que vuelva en sí. ¿Qué va a hacer Satanás con él? No, le va a dar una zarandeada de aquellas, pero ¿qué crees? Va a volver en sí. Oye, papá, tu hijo está comiendo con los cerdos, le está dando una zarandeada a Satanás, pero lo bueno es que va a volver en sí. Porque yo tengo una promesa, que todo lo que pida el Padre le será hecho. Y yo llevé todas mis angustias y mis ansiedades delante de Dios. Y le creí a Dios. Amén. Y Dios me va a contestar. ¿Eso qué significa? ¿Estar en qué? En fe. Ahora, ¿tú crees que el hijo regresó al otro día? No, si recibió su nada, ¿no? Ayer quedó un muchacho y llegaron una cajota para su fiesta, pero puras whisky, ron. Ay, le digo, tú traes para 6 meses de cruda, qué bárbaro, ¿no? Entonces, dices, ¿tú crees que el hijo regresó al otro día? ¿Cuánto tiempo crees? No lo dice, pero regresemos aquí a Lucas 15. Pásenle, muchachos, aquí hay lugar, como dicen los de los camiones, pásenle para atrás viene camiones. Miren aquí de atrás, ¿no? Lucas 15, 17. Ya nos ganó el tiempo. Lucas 15, 17. Y volviendo, o sea, ¿cuál es el punto? Si no vuelve en sí, no va a haber cambio. Y desafortunadamente,
El hombre solamente cambia cuando está tribulando. ¿Por qué Dios manda la tribulación? ¿Por qué manda la gran tribulación? Para salvar a muchos, para que muchos que vuelvan en sí. Todavía dice la gran tribulación, y les mandaron fuego, y les mandaron esto, y ni así se arrepintieron, ¿no? Entonces, ¿qué es lo mejor hacer? No ser ¿qué? Piedra de tropiezo. Dice aquí Lucas 15, después en el 18 dice: me voy a levantar y iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y mira, qué manera de volver en sí. Ya no soy digno de ser llamado ¿qué? Hazme. O sea, ya solamente dame chance de trabajar como debe ser. Hazme uno de tus jornaleros. Ya había vuelto en sí. Versículo 20: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio ¿quién? Eso me encanta, o sea, es la respuesta a tu oración, a cuando el momento te la vas a vivir bien difícil, bien especial, porque le vas a sufrir al saber que tu hijo está mal. Y estoy hablando por mí, por todos los que amamos a nuestros hijos tanto, pero les estamos quitando la oportunidad de entrar a esos pastos verdes. Estamos quitando la oportunidad de que ellos entren a los pastos verdes. Entonces, cuando este padre vio regresar a su hijo, él fue el que corrió, porque me encanta este versículo, dice: cuando lo vio el padre, fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello de su hijo y le besó. ¿Sabes qué? Le brindó la puerta para que pudiera entrar a la puerta estrecha que es Cristo y entrar allá, pastos verdes. Amén. Mientras no suceda eso, está Satanás ahí metiendo ideas, y no es así, y no es el otro. ¿Ven? Y luego, aquí en esta historia, que ya se nos puso un poquito tarde, dice aquí en el versículo 25: y su hijo mayor, recuerda que tenía 2 hijos, estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, ¿no? Y dice: ¿por qué hay pachanga, no? Si mi papá no está, se la pasa orando, ¿no? Algo pasó. Y dice, llamando a uno de sus criados, le preguntó qué era aquello, y él le dijo: tu hermano ya regresó, y tu padre está haciendo un fiestonón por él, por haberle recibido. Me encanta. ¿Cómo lo recibió? ¿Qué ha de haber orado el padre? Que su hijo cómo regresara. Bueno, está. ¿Cuál es tu oración cuando estás pasando un tipo de prueba? Señor, te pido que mi hijo esté bien. Cuídalo, guárdalo. Yo estoy orando, como cuando Pedro se acercó al Señor Jesucristo y dijo: Pedro, ¿qué crees? Satanás te acaba de pedir para zarandearte, ¿no? Ay, tú no lo vas a permitir, ¿eh, Señor? No, yo estoy orando para que tu fe no falte. Y entonces me encanta aquí, porque su hijo había regresado como bueno y sano. Pero ve lo que hay en el versículo 28. Entonces, ¿qué hizo este hermano? ¿Por qué se enojó? Porque ¿qué tenía? Envidia. ¿Y en dónde la tenía?
también quitar, que Dios me quitara la envidia al otro hijo. Yo creo que el otro hijo entre un día se encuesta y primero si viene todo para acá. ¿No? Pues tú no quiso entrar a la fiesta. Si lo primero que oyes es una bocina, te metes, ¿no? Ahí estamos en las fiestas, apenas ponían el disco con el... Y ya estamos sacando a la muchacha, ¿no? Entonces, a ver, tenía 2 hijos y los 2 tenían carne. Tenía, el otro aparentaba ser bueno. Entonces el padre no estaba viendo qué. Simplemente aquí está mi hijo, me ayuda con el negocio, aquí está dándole, pero digo, sí, pues para que sea para mí. No. ¿A quién le dio gusto cuando se fue el otro hijo? A la hermana. Ya me deshicen esto. Todo para Miguelito, dice, ¿no? A ver, ¿cuántos somos padres aquí? Y tenemos hijos, y cada hijo es diferente. Dios no es uno igual. Les da un corazón hermoso, pero también una baña muy grande, pero y otros más chiquitos, pero también llenos de carne. Pero ¿qué quiere Dios? Salvarnos. Quieren que entre por la puerta que estrecha. Amén. Así es que fortalécete, papá. Fortalece y suelta a tu hijo. Fortalécete. Ora para que Dios te muestre el corazón de tu hijo. Porque tu hijo tiene corazón. Y en el corazón también están los malos pensamientos. ¿De dónde salen los malos pensamientos? ¿De dónde salió el mal pensamiento de este hijo? Se enojó. Que Dios te muestre el corazón de tu hijo. No porque no se haya ido, no estaba mal el otro. ¿Quién habrá estado más peor? Ahora que tenía el papá 2 hijos, pero uno que había vuelto en sí, y el otro, entonces el papá dice, ahora voy a orar por este. Porque cada hijo es. Amén. Papás, fortalezcámonos para no ser piedra de tropiezo y ser obedientes a Dios. Quien ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. ¿Por qué diga eso el Señor Jesucristo? Porque quiere bendecir. Pero nuestro amor, que yo estoy usando el amor por los hijos, es algo bien especial. O sea, se casan y tú sigues ayudando y pasan los años y sigues metido y ahí sigues metido y puedes tener un hijo ya de 40 y tú sigues metido ahí, uno de 50, ¿no? Y sigues metido, porque como padre nunca lo sueltas. Es que, ¿qué tenemos que hacer? Ser valientes, esforzarnos para obedecer los mandamientos de Dios, cueste lo que, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Gloria a Dios.
Cierra tus ojos y el Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Pero si tú clamas, que te ayude a no dar cambiaspiritas a tu familia. Tienes que ser fuerte, es por el bien, es por el bien. Dile al Señor ahí, en este momento con tus ojos cerrados, ayúdame Señor, ayúdame Señor. Tú que conoces mi vida, mi familia, mis hijos, Señor, ayúdame Señor, ayúdame Señor. Vengo a pedir misericordia Señor, porque yo también he fallado muchas veces por el amor a mi familia. Te ruego Señor, te ruego Padre, tengas misericordia de mí Señor, y entrégale ahí, entrégale de todo corazón. Y si le crees a Dios y está haciendo piedra de tropiezo, decide quitarte de ahí. Ayúdame Señor, porque va a ser muy fuerte la decisión, va a ser fuerte el paso que voy a dar, pero tú eres poderoso Señor, tú eres poderoso Padre, para transformar a mis seres queridos. Tú eres poderoso Señor, no hay nada imposible para ti. Yo te entrego Señor esta carga en el nombre de Cristo Jesús. Y gloria a Dios que podemos entrar al trono de la gracia. Pero si en esta tarde hay alguna persona que no haya recibido a Jesucristo para que sea limpiado con la sangre de Cristo y pueda entrar a hablar con el Padre, te cubre con la sangre de Cristo. Hoy es un día que Dios está llamando a tu corazón, está tocando tu corazón, diciendo, hijo, hija mía, yo estoy a la puerta y llamo. Si tú oyes mi voz, yo entraré a ti y cenaré contigo y tú conmigo. Hay en esta mañana, en esta tarde, alguna persona que quiera abrir su corazón, que nunca lo haya hecho, y recibir a Jesucristo y volver en sí. Hay alguna persona que quiera alzar sus manos y decir, yo quiero recibir a Cristo, yo quiero entregarle mis cargas, mis afanes. Gloria a Dios que todos estamos en Cristo. Si no lo estás, el Señor sigue tocando tu puerta, el Señor sigue tocando tu puerta, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Quién le toca los diezmos? ¿A Marco o a